el marco general es que justamente nosotros la semana pasada estuvimos con la introducción, valga la redundancia, de lo que son las herramientas de medición dentro de la opinión pública. Y para eso nos servimos de un par de materiales, entre ellos un par de capítulos del libro clásico ya de Fede Rey Lennon, que nos acompaña, que con coautoría con Pisitelli, pequeño manual de encuestas de opinión pública, y también lo mechamos como para pinchar un poco el debate, aquel paper bastante polémico de Bourdieu, La opinión pública no existe. Y eso generó un devenir. Hicimos esa intro y llevamos aproximadamente 3 clases y hoy empezamos la 4ª. Así que hay periodistas, hay futuros colegas de comunicación y hay gente que está trabajando también ya en entornos gubernamentales. Excelente. Bueno, ¿existe la opinión pública? Si estamos hablando de eso, existe la opinión pública. Ya desde el mismo momento de que nosotros la nombremos, existe. Desde el momento de que ya hay más de 50 nociones de opinión pública, existe. No vamos a meternos ahora en discernir qué es lo que dice cada uno de los autores. Ya hay un montón de autores que hablan de esto. Hay uno en particular que es muy interesante, que lo nombra Noel Neumann en la introducción de su libro. Así que si quieren ir a ver detalle de qué dice la opinión pública, o como dice Sartori, los difusos estados mentales, hay material y bibliografía de sobra. Yo les cuento, ya que ustedes vienen de las herramientas y de cómo abordamos la opinión pública, voy a ir con Quali, si te parece, Fede, ya que vos sos el autor del libro de encuestas, no me voy a meter en tu terreno. Nosotros hacemos un montón de estudios, Quali, Quanti, de todo tipo. Quali, yo les cuento, justo hoy en la clase con los chicos de grado, que nunca habían visto la experiencia de un focus, y ni tampoco habían visto experiencia de entrevistas en profundidad ni nada. Fue un hermoso ejercicio de contarles cuál es la diferencia de cada una de las herramientas y para qué sirve cada una y cuándo se usa cada una y cuáles son esas ventajas, ¿no? Entonces, una de las compañeras de los chicos quería hacer un estudio sobre, ella decía, está convencida de que si nosotros le preguntábamos a la opinión pública que esto sobre Hamás e Israel, la gente iba a poder contestar. Entonces se armó una guía de pautas en las que ella quería interpelar a la gente preguntándole por el fundamento, ¿no? ¿Quién tiene fundamento? ¿Y dónde está la situación holística? Ella preguntaba cosas como esta en la guía de pautas a un estudio generalista, un estudio general, ¿no? Un estudio de opinión pública. Entonces, la primera cuestión ya que ella trajo a colación el tema, fue preguntarle a los demás compañeros, ¿y ustedes podrían responder esto, compañeros de grado de una universidad privada, 4º año de la carrera? Y la mayoría no lo podía responder. Entonces, el punto es, si tus compañeros con tu misma formación, 4º año, una carrera, una universidad privada, no tienen la menor idea de por dónde pasa el conflicto con Medio Oriente, al nivel, digo, de poder responder una herramienta cualitativa, ¿por qué pensás que la opinión pública general tiene esto en mente? A menos que tu objetivo sea, por ejemplo, saber qué sabe la opinión pública de esto. Y es absolutamente válido. Ahora, para eso vamos a usar esta guía de pautas. Vemos. Entonces, la primera reflexión fue esta. Nosotros tenemos, ustedes si van a hacer una carrera académica, tienen más formas de indagar la opinión pública de manera quali, ¿no? Pues estudios etnográficos, tienen estudios exploratorios. Nosotros desde la consultoría y desde el quehacer profesional, lo que hacemos regularmente son entrevistas en profundidad o grupos focales. ¿Y por qué? Bueno, básicamente vamos a hacer entrevistas en profundidad cuando tenemos que hablar de un tema muy puntual y específico del que solamente un grupo de personas nos puede dar información. Por ejemplo, este conflicto que traía la compañera, en el que yo le recomendé que era para su tesis, no gastes pólvora en chimangos porque los recursos no sobran nunca, y menos en este tipo de estudio. Concentremos los recursos en ir a buscar las respuestas a público experto. Entonces, hacer entrevistas en profundidad en público experto, con alguna segmentación, algunos detalles. Ahora, si ella quisiera, por ejemplo, que nos ha pasado muy seguido, hacer un estudio de opinión pública cualitativo
con entrevistas en profundidad en un pueblo para sondear cómo está la gestión del intendente, cuáles son las necesidades más básicas, cuáles son los proyectivos, los ideales, para dónde va la gestión, cuál es el relato. Bueno, ahí sí, no hay ningún problema. Podemos hacerlo, hay que determinar qué cantidad de entrevistas se hacen, por qué se hacen entrevistas en los focus. Entonces, ¿por qué entrevistas en los focus? Bueno, primero, público experto. Segundo, cantidad de habitantes o electores que tenga la plaza a la que ustedes quieren abordar, ¿no? Supongan que nosotros queremos abordar una plaza que tiene 5.000 habitantes, que en la Argentina hay muchas comunas, hay municipios, localidades, pequeñas localidades dentro de distritos de 5.000, 6.000 electores. Imaginen hacer un estudio de grupos focales en una plaza de esa manera. Es automático que ustedes hacen el relevamiento, hacen el reclutamiento, hacen el grupo, se enteró, hacen un censo, se enteró todo el pueblo, se les quema totalmente el estudio. Entonces, más allá de eso, lo que van a necesitar es hacer entrevistas para que puedan ganar en profundidad y en dispersión. Ustedes van a diferentes puntos del pueblo, buscan los perfiles que están necesitando para el estudio y relevan. Por ejemplo, Manu en esto les puede contar mucho, hemos trabajado varias veces haciendo este tipo de estudios, buscan perfiles determinados. Hay una ciudad que se dedica a la avicultura, se buscan entonces perfiles de gente que trabaja en industria avícola, aparte de comerciantes, amas de casa, estudiantes, profesionales, tratamos de barrar con toda la gama. Entonces, de esa manera nosotros cubrimos espacialmente, temporalmente, porque se hace en un determinado momento, con los perfiles que estamos buscando y vamos a trabajar una guía de pautas. ¿Cuál es la diferencia entonces en hacer entrevistas o focus y cuál es la diferencia de guías de pauta en una y en otra? Bueno, las entrevistas se hacen con mucha profundidad y ustedes pueden tener un ida y vuelta. Es como si yo me paro con cada uno de ustedes ahora con una guía y les hago preguntas puntuales. Y no me conformo con la guía. Vamos, venimos, vamos, venimos. Yo tengo un objetivo específico. Entonces no me voy a quedar con lo que la guía dice, sino que trato de tirar del hilo lo más posible para sacar toda la información que necesito. Por ejemplo, acá la tengo delante mío a Emilia Elizar. Hola Emilia, ¿cómo estás? Te tengo justo delante de la cara. Entonces yo vengo y te pregunto, Emilia, por ejemplo, me interesa saber a quién votaste, me interesa saber por qué hiciste ese voto. Y te voy a preguntar, Emilia, ¿a quién votaste en la última elección? Respondeme cualquier cosa, no hace falta que sea la verdad. ¿No? La última elección, a Massa. Muy bien. Bueno, Emilia, vos votaste a Massa. Porque me interesa saber si hubiera elecciones hoy, ¿lo seguirías votando? Sí. ¿Te parece que alguna de las cosas que hace el presidente están bien? No. Ok, vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos a meter. Pero ven cómo es la dinámica, y la dinámica es que tú le empiezas a preguntar ¿por qué? Y cuáles, definime con mucha esmerite y definime 3 cosas positivas que encuentres en esta gestión. ¿Y por qué? Ahora quiero que me digas 3 palabras negativas. Y yo, al finalizar el ejercicio, lo que terminamos teniendo es información rica, profunda, con insights, que es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando las cuestiones más subyacentes de la opinión pública. Hay campañas que se definen en este tipo de estudios, la mayoría. Nosotros podemos definir las estrategias, los discursos, la comunicación, las redes, todo tipo de acciones a partir de este tipo de trabajos. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, focus, ¿cuándo vamos a hacer focus? Si tenemos recursos, siempre pensemos en esto, no quiero que nos vayamos a la cuestión teórica, concreto, se necesita plata, los estudios son caros, entonces hay que tener el recurso, hay que tener el tiempo y hay que tener la capacidad para hacerlo. Suponte que nosotros tenemos tiempo, recursos y capacidad, lo que vamos a hacer es un buen estudio cualitativo en una localidad en la que la cantidad de habitantes lo permita, de grupos focales. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esos grupos? Lo primero es definir una segmentación adecuada. ¿Cómo la definimos? Vamos a hacer un estudio exploratorio de la plaza. Supongamos que quiero hacer, ya que ustedes están allá, hago Paraná. Paraná. ¿Qué me interesa saber de Paraná? Un montón de cosas me interesa de Paraná. Lo primero que voy a ver es el historial de voto. ¿Cómo vota Paraná? ¿Cómo vota intendente? ¿Cómo vota gobernador? ¿Cómo vota presidente?
Una vez que yo tengo un poquito en vista qué es esto, porque ustedes tienen una historial interesante, han pasado por Barisco, después han cambiado, después ustedes a nivel provincial votan distinto, a nivel nacional votan distinto. Entonces yo primero me voy a enterar de eso. Después me voy a enterar de algunas otras cuestiones que el cliente o ustedes me van a contar. Creo que viene por acá, creo que tenemos problemas en la ciudad con el bacheo, creo que tenemos un problema con la limpieza. Eso me parece que es el rum rum. Bueno, ¿quiénes creen que van a ser los candidatos que van a participar en la próxima contienda? Ustedes me van a decir. Entonces nosotros vamos a ir con una base, armar una guía de pautas y después en el estudio todo va a ir, vamos a ir sacando la información. Pero para la segmentación, que es lo primero y más importante en este momento, es que ustedes sepan, con datos del censo, con la EPH, con lo que tengan a mano, estadísticas municipales, más o menos cómo está conformado el electorado local. Esto es, nivel socioeconómico alto, medio, bajo, de acuerdo a las categorías de la Asociación Argentina de Marketing, o ustedes lo definen de acuerdo a lo que tengan del censo nacional. Que tomando, por ejemplo, una variable súper simple, hacen ¿cómo se dice? Una frecuencia de nivel educativo y ya con eso pueden empezar a trabajar. Entonces, segmentamos por nivel educativo o nivel socioeconómico, segmentamos por sexo, segmentamos por edad, segmentamos con filtro político. ¿Cómo lo hacemos? En mi experiencia, está bueno hacer unos cortes de edad amplios, grandes, a menos que ustedes quiero la opinión de los de 18 a 20, y no salgamos de ahí, porque estos son el electorado que nos marca la vanguardia. Bárbaro, hacemos. Pero en mi experiencia lo que conviene es abrir el rango. Por ejemplo, hacer 18 a 25, 25 a 40, 41 a 60 y así. No es exhaustivo, no es un cuanti, o sea que no son mutuamente excluyentes y exhaustivas, no hace falta que sea hasta 18, 19, 40, 41, 60, 61 más. Podemos hacerlo un poquito más abierto. Pero nosotros armamos un par de rangos, ¿no? Después de los rangos vamos a mechar, siempre mixtos en sexo, a menos que busquemos, o en género, a menos que busquemos la opinión de la mujer por un determinado punto, o la opinión del varón por un determinado tema, o la opinión de los no binarios por un determinado tema, como ustedes quieran. Si vamos a ir a temas de opinión pública generales, políticos, lo ideal es hacerlo así, por una cuestión de recursos y de tiempo. Y acá se cruza un tema más, el filtro político. Imaginemos que ustedes están en Paraná, de hecho, y quieren hacer un estudio quali de focus para saber si en las próximas elecciones municipales los votantes del actual intendente lo votarían de nuevo o les interesa cambiar el voto. Bueno, entonces no pierdan el tiempo. Primero, un grupo que aprueba la gestión, un grupo que desaprueba la gestión, un grupo que aprueba pero que podría votar a otro, un grupo que lo votó pero que no lo votaría, un grupo que no sabe. Estoy hablando de, nos sobran los recursos, porque si no tenemos que achicar, y en el achique viene aprueba, desaprueba, indecisos y un grupo de control. Una vez que ustedes tienen definida la segmentación, esta segmentación así sencilla, no se mareen, hay segmentaciones muy complicadas, multivariadas, por ejemplo, que pueden ser, imagínense, buscar esto. Una persona, una mujer entre 25 y 40, que tenga nivel socioeconómico medio, que haya votado a nivel nacional a Milei, provincial a Frigerio, y municipal se haya abstenido. Ese tipo de segmentación tan compleja a ustedes les va a dar información chiquita. O sea, ustedes están buscando la aguja en el pajar ahí. Entonces, vamos a ampliar. Depende siempre del objetivo de lo que estamos buscando. Bueno, entonces tenemos la segmentación, tenemos el objetivo, tenemos la segmentación, armamos la guía de pautas, con esta guía de pautas salimos a la calle. Es decir, juntamos a la gente y hacemos los grupos vocales. ¿Cuántas personas van al grupo? 8, 10 como máximo. Ya 10 es un montón. Imagínense moderar 10 personas hablando al mismo tiempo. Acá yo les dejo planteado esto, lo charlamos si quieren. Una de las cosas que más se debate cuando hacemos esto es si tenemos que hacer grupos homogéneos o mixtos. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si hacemos un grupo de que la mitad apoya a Milei y la mitad no apoya a Milei?
O qué tal si hacemos grupos que todos apoyan a Milei y grupos que todos desaprueban a Milei. Esta es una pregunta válida y útil y depende mucho de lo que ustedes busquen. Después de haber pasado la experiencia de haber hecho las dos cosas, nosotros siempre preferimos hacer grupos homogéneos. La información en el cruce y en la pelea no es diferente a la información que ustedes van a sacar de los grupos homogéneos per se. A ver si me explico. Cuando ustedes ponen 8 o 10 personas a hablar de un tema y ustedes saben que todos aprueban la gestión, nosotros vamos a poder preguntar por qué aprueban la gestión, qué les parece, cuál es el cambio, por qué la diferencia, qué no les gustaba de la anterior. Vamos y vamos y sacamos y sacamos y sacamos infinita cantidad de datos. Cuando nosotros vamos a los que desaprueban, hacemos exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mezclamos la mitad y justo ahora, con estos sentimientos tan tribales que nos atraviesan de los dos lados? ¿Qué pasa si nosotros mezclamos estos dos? O se matan por querer tener razón, o lo que termina pasando es que un grupo silencia al otro. Entonces, ¿dónde está la validez y lo valioso de la info? Bueno, depende del objetivo. Si nosotros queremos ver cómo interactúan las dos partes de la moneda, está bien. Ahora, si nosotros queremos sacar información de trabajo, va a estar más complicado. Va a estar más complicado. No me quiero extender porque son y media clavada, Fede. Yo les hice un mini resumen. Hacemos el grupo, se aplica con una guía de pautas y una moderadora. En el análisis de la información ustedes van a tener una vastedad enorme, enorme de info. Y a ustedes les quiero dejar solamente una reflexión más. Siempre cuando vayan a hacer grupos, usemos proyectivos, porque no hace falta que usemos las preguntas lineales y básicas, como yo les puedo preguntar a ustedes ahora, por ejemplo, ¿qué opinan de la situación del país? Es un introductorio. O sabiendo cómo es este grupo, yo puedo preguntar, ¿ustedes no votaron por o les pregunto, ¿ustedes votaron por este presidente? ¿Lo votarían de nuevo? La pregunta acá sería, ustedes como ciudad, ¿cómo se ven si la ciudad fuera una persona? ¿Cómo sería esa persona? Entonces ustedes tienen que hacer un ejercicio, un juego de proyección en el que se imaginen Paraná como una persona. ¿Cómo iría vestida? ¿Sería una mujer? ¿Sería un hombre? ¿Trabajaría? ¿De qué trabaja? ¿Es un profesional? ¿Es un obrero? ¿Qué tipo de obrero? ¿Es una persona de campo? ¿Está bien vestida o está medio crota? Ustedes se lo imaginan. Entonces ahí la segunda pregunta es, si nosotros tuviéramos que pensar en un Paraná ideal, ¿cómo sería el Paraná ideal como persona? Y nuestro trabajo va a ser acercar esta percepción de actualidad con este ideal que seguramente no va a coincidir. Es muy difícil que coincida, pasa, pero es muy complicado. Y les dejo un ejemplo y dejo en manos de Fede. Hace unos años, en una ciudad muy parecida a Paraná, pero no es Paraná, es en la provincia de Córdoba, digo por la cantidad de electores, tenía una historial de voto muy interesante. Me tocó moderar a mi grupo y les hice esta pregunta, ¿no? Entonces era un grupo de gente de 30 y pico de años. Bueno, ¿cómo sería la ciudad X si fuera una persona? Y me dijeron, sería un mendigo que usa saco. Entonces, ¿cómo un mendigo que usa saco? Es una persona que es demasiado pobre, usa ropa rota, anda sucia y no le interesa su aspecto. Sin embargo, se quiere mostrar ante los demás como algo que no es. Miren todo lo que sale de una pregunta en el momento adecuado. Entonces, lo que les digo es, cuando arman la guía, cuando van a hacer el análisis, no hace falta pensar de manera lineal. De hecho, es mejor no hacerlo de esa forma y ir a buscar las teclas subyacentes que hay acá, que es lo que a nosotros nos va a servir para armar los relatos. Muchas gracias. Qué interesante, Fer. Siempre a mí me gusta dejar un espacio de tiempo para preguntas. No sé si alguien tiene el interés de hacer alguna pregunta, lo puede escribir en el chat o puede prender el micrófono. A mí me disparaste un montón de ideas y de vinculaciones con otros textos, con otras cuestiones. Para mí, clarísimo. Y
hablaste de recursos, ¿no? Ujú. Dijiste, bueno, hay que tener el tiempo, hay que tener el recurso y tener la capacidad para llevar adelante este tipo de estudios. Y siempre hay, digo, entre los colegas esto, bueno, o si no tenés demasiados recursos, pasamos por el quali, ¿no? Por las técnicas quali. Eso fue lo primero que me acordé de esta vieja frase. Y lo segundo, hoy, repasando algunos materiales y tengo un libro ahí a medio leer, que no es muy viejo, diría bastante actual, que es Infocracia, del surcoreano Bill Chung-han. No lo leí. Si me vas a preguntar de No, Corea, no, léalo. no, para nada, al contrario, pero habla mucho sobre el régimen informacionalista, donde la información mata, o mejor dicho, perjudica la democracia. Muy interesante, digo, las teorías, y vuelvo a la frase, dato mata relato. Y quizás en estos temas de investigación, justamente el dato más rico que sale de los qualis no tiene que ver con lo numérico, sino en estas cuestiones subyacentes. Digo, la explicación del mendigo con la ropa rota es realmente muy interesante. Digo. Y después, bueno, gracias por compararnos con Córdoba. Por favor. Hago un detallecito. Viste que, ya que nombraste autores, hay autores que ustedes, si hay periodistas en la sala o estudiantes de periodismo y comunicación, hay autores, por ejemplo, de los clásicos como Walter Lippmann, que le dan una importancia absoluta a la calidad de la información con la que se nutre la opinión pública para que después actúe de una determinada manera. Entonces, cuando nosotros vamos al focus, lo que sacamos es opinión, es el sustrato subyacente, simbólico subyacente. ¿Para qué? Para hacerlo luz, para que nosotros podamos trabajar con eso. Un mini ejemplo. En una campaña del año pasado, no importa cuál, había un contexto muy complejo porque siempre venían ganando los mismos desde hace 20 años. En una provincia venían los mismos. La gente estaba feliz, contenta, no. La gente estaba resignada y acostumbrada. Estas no son cosas que uno pueda saber a priori, porque vos podés estar hace muchos años muy feliz. Sin embargo, lo que la gente te decía es, estamos bien, pero adormecidos, estamos bien, pero aletargados, estamos durmiendo la siesta. Entonces la palabra clave que surgió del focus es, hay que despertar. Toda la campaña fue el despertar. Fue una campaña abrumadoramente positiva. Lo que pasa es que tampoco alcanza con una buena campaña, pero sin eso seguro no llegamos. O sea, hay que hacer una excelente buena lectura, una primera buena lectura, una buena campaña, y ahí podemos empezar a competir. Ahora, si nosotros partimos de un diagnóstico errado, una campaña, una estrategia fuera de eje y con la brújula rota, y difícilmente lleguemos a algún lado. Vamos a llegar a algún lado, no a la meta, seguro. Gracias. Estás muteado, Manu. Buenísimo, Fer, estoy muteado. Acá Gustavo, a quien saludo también desde los hermosos pagos de Jujuy, nos pregunta, ¿es posible incluso que el quali sea contrario a los datos quanti? ¿Allí qué hace el investigador? Qué buena pregunta. Mientras pensás la pregunta, también le doy la bienvenida a Carlos Fara, que también nos acompaña. Gracias, Carlos, por sumarte. Es el presidente uno de los primeros, el primer presidente de ASACOP. Ha sido presidente de ALACOP y también actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. La verdad, un placer para nosotros que nos acompañe. Gracias, Carlos. Los dejo con Carlos. Corto acá. Nos vamos todos. Lo dejamos acá. Es bien. Una muy buena pregunta la que hizo el compañero, porque precisamente nosotros primero vamos a ir a buscar ese sustrato que está por debajo, vamos a ir a buscar eso que no se ve a simple vista en el quali. Con el quanti, ustedes piensen que lo que vamos a tratar es de validar esa información. Imaginen esto, nosotros podemos saber esto que les comentaba recién, de la gente de la municipalidad o de esa localidad, identificándose como un mendigo con saco,
Y todo lo que podemos sacar de ahí, que eso no se puede preguntar nunca en un cuanti. ¿Cómo hacemos para llegar ahí en un cuantitativo? Es imposible. Nosotros, en todo caso, en el cuantitativo lo que vamos a preguntar es cuáles son los aspectos de la ciudad que le gustaría mejorar, porque ya sabemos que hay algo para mejorar, porque sabemos que la limpieza es un problema. Ahora, es cierto, y en esto que dice Manu, que nosotros tenemos un recurso limitado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, depende qué hacemos. Depende primero el recurso, segundo el tiempo, segundo el objetivo, tercero el objetivo, y ahí vamos definiendo. Y al compañero la respuesta. Si no te coincide el cuanti y el quali, revisamos todo de nuevo y vemos qué podemos hacer. Tenés un problema, porque debería ser coincidente, si está bien, el quali y el quanti. El quanti debería validarte el quali. Así funciona correctamente. Houston, tenemos un problema. Exacto. Sí. José levantó la mano o me equivocó. No. Esta era una de las preguntas que dijo ahí Emanuel que teníamos destinadas. Justo tocaste el tema de campañas políticas y yo quería saber, y justo los medios de comunicación también, y quería saber si era posible que los medios de comunicación masivos o las nuevas tecnologías sea una buena base para formación de esta información que vos decías, digamos, sobre qué temas o cómo se puede estar sintiendo la gente o qué pensamiento puede llegar a tener la opinión pública. Vos decís escucha social de redes, o sea, poder escuchar qué es lo que pasa en las redes sociales para saber qué está pasando en la opinión pública. Claro, para tenerla como una base principal o como una base leve. Opinión personal, absolutamente personal, después de haber pasado los años estos de campaña, es una herramienta la red. Y vos fíjate que lo que termina pasando, y más en un contexto polarizado y polarizante, es que vos tenés entornos cerrados de discusión, no hay un debate público en el que se mechan las opiniones, ¿no? Primero esto, hablan cada uno con su tribu. Eso primero. Lo segundo que te voy a decir, que es lo más importante para la escucha social de redes, es que no es orgánico. O sea, vos no tenés ahí una escucha de opiniones reales necesariamente. Eso está totalmente viciado de trolls, de bots, de todo. Entonces, ¿cómo separás la paja del trigo y sabés lo que realmente es opinión pública y lo que es tratar de generar una corriente de pensamiento o de manipulación de la opinión pública? Entonces, eso yo te diría que es bastante complejo. Si vos entras a mirar las redes, ahí lo que tiene que ver es quién tiene más potencia para generar más ruido, para quién grita más fuerte, sería la síntesis. Entonces, el que grita más fuerte ahí es el que probablemente sea más leído y más escuchado. ¿Eso significa que es la opinión dominante? Definitivamente no. ¿Eso significa que es la opinión más válida fuera de las redes? No, para nada. De hecho, no tengo el número actualizado en este momento, pero hay mucho más lector silencioso en las redes que opinador orgánico. Vos tenés un universo de gente que no opina nada, pero que lee. Y un montón de gente que opina distinto y no dice nada. Entonces yo la verdad que no lo recomiendo para hacer un estudio exploratorio ni de base. Yo acá voy por lo clásico. Perfecto, muchas gracias. Una gran frase dejaste. Hay más universo silencioso que población opinante. Me hiciste acordar del famoso las mayorías silenciosas. Total. Ojo, y después esto, yo les quiero dejar el punto final, así lo paso a Fede. Esto puede dar lugar a malinterpretación, por ejemplo, bueno, pero entonces si esto es así, entonces tenemos que meternos en las redes desde los gobiernos a hacer legislación para censurar. No. Porque efectivamente es un espacio para el debate público. Yo no digo, no va por ahí. Lo que digo es que para lectura de la opinión pública tenemos que ir a los métodos más tradicionales, desde mi punto de vista y experiencia. Listo. Bueno, buenísimo, Fer, la verdad, agradecido. Un placer. Y además diste cuenta de algo que no estuvimos viendo de momento, ¿no? Así que, bueno, con esto complementamos algo que la semana pasada empezamos a conversar, a debatir,
Dejaste varios títulos, así que bueno, creo que algún título toma Fede y ahora damos paso a esta segunda etapa. Agradecidos y sé Gracias. que estás sobre la hora para volar. Me voy corriendo. De mi parte y de parte de todo el equipo, Emilia, Natalia y de la facultad. Muchas gracias, Fernanda, un gusto. Gracias por sumarte. Fede, voy a presentarte. Dale. Tengo también un currículum bastante extenso, pero por lo menos voy a leer el abreviado. Federico Rey Lennon es doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra de España, es licenciado en publicidad por la Universidad del Salvador, dirige el doctorado en comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, de la UCA, es actualmente el vicepresidente de ASACOP, de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, es profesor titular e investigador en la Universidad Nacional de La Matanza y en la UCA también. Es profesor de posgrado en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, España, en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Siglo XXI, y también es profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos, de América Latina y, bueno, como les mencionaba recién, de España. Es profesor en el CEIDA de la Sociedad Rural Argentina. Profesionalmente ha participado y desarrollado numerosas campañas políticas, asesorando sobre temas de gestión de gobierno, a través de, bueno, de su consultora que tiene sede en Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba. Es autor de 8 libros de comunicación y a mí, bueno, tengo una mano que es justamente el que hemos estado trabajando en estos, buenísimo, en estos tiempos. Pequeño manual de encuestas de opinión pública. La verdad, ha sido una reliquia. A mí me tuvo un legado de un docente, colega y un mentor para mí, que hoy tenemos una sala en la facultad que fue Horacio Robustelli, encuestador, docente, investigador, tanto a nivel en nuestra facultad como en otras de la Argentina. Así que, Fede, agradecido por aceptar rápidamente, diría que en menos de 5 minutos, Fede y Fer me dijeron que sí a esta propuesta que teníamos con Emi y con Nati, así que, bueno, un honor. Gracias, Fede, y bueno, nosotros abordamos qué es la encuesta de opinión pública, qué no es, bien, esas debilidades. ¿Qué tenés a modo de reflexión más de...? Bueno, primero agradecerte mucho a vos y a la universidad. Hace unos años estuve por ahí en la facultad, en un congreso que hubo de Facultad de Comunicación y la pasé muy bien. Me gusta mucho Paraná a mí. Yo quería decir una breve referencia, ¿no? Porque es interesante. ¿Cuál es el objetivo, el origen de este libro? Porque es interesante. Este libro es una recopilación de mis clases de cuando yo me fui a España, como todo generalmente pasa con los argentinos, ¿no? Viajamos al exterior, no tenemos un sope, ¿no? Entonces tenemos que laburar, ¿no? Viste, hay otros latinoamericanos que viajan más ricos, nosotros no. Entonces terminé de profesor de una materia que no existía, que era Opinión Pública 2. Existía Opinión Pública 1 en la Facultad de Comunicación, en la Universidad de Navarra, y Opinión Pública 2 había que crearla. Y claramente era necesario darle una orientación absolutamente pragmática. Entonces, como yo había tenido la suerte de trabajar digo porque a muchos les puede haber pasado o les pasa, para bancarme un poco los estudios, conocí en los primeros años de la carrera un sociólogo, Alfredo Santos, que es miembro de ASACOP, y le pedí trabajo. Entonces empecé a trabajar de encuestador, ¿no? Entonces, a partir de mi trabajo como encuestador, Alfredo me dijo, bueno, te voy a elevar, vas a ser coordinador de encuestas, ¿no? Yo creo que porque en realidad era muy mal encuestador, pero eso es un tema mío. Entonces, la experiencia de trabajar con Alfredo muchos años, y a través de Alfredo con otros encuestadores, otros especialistas en opinión pública, entre ellos Hugo Aime también, entonces salió este libro, ¿no? Porque dije, bueno, ¿de dónde puedo hacer algo pragmático?
Bueno, pongo un poco de mi experiencia y lo mecho con distintos autores. Cuando llegué a la Argentina, conocí a Alejandro Pichitelli en la Universidad Austral y había abierto un concurso para presentar un libro. Entonces le dije, mira, Ale, yo tengo estos apuntes de clase, ayúdame a transformarlos en un libro. Y bueno, y tuvimos la suerte de ganar el concurso y ahí salió este libro. Pero digo porque el origen del libro siempre fue orientado no tanto a politólogos, no tanto a sociólogos, aunque sé que en muchas facultades de sociología se usa, sino a comunicadores. Originalmente el libro está dirigido a gente de comunicación, ya sea digamos, de aquella carrera como puede ser relaciones públicas, como también aquellos que vienen del periodismo, con el objetivo de que entendieran qué era una encuesta de opinión, qué no era una encuesta de opinión, y lo que me parece muy importante, que entendieran cuáles son los límites, ¿no?, de las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son, digo, a Alejandro Pichitelli siempre le gusta contar la anécdota de, si tomamos en el Evangelio, hay un momento que Jesucristo llama a los discípulos, a los apóstoles, y les pregunta, ¿quién dicen que soy? Entonces él dice que ese es el origen de las encuestas de opinión. Porque en realidad es interesante, porque... pero bueno, ya sabemos que más allá de ese ejemplo, Luis XIV, por ejemplo, llamó a una encuesta. Sarmiento estaba muy preocupado por hacer un censo para saber qué es lo que pasaba. O sea, nuestra generación del 80 también estaba preocupado. Pero la herramienta en sí misma la podemos encontrar en 1920 a 1940 en Estados Unidos, donde empieza a sistematizarse la encuesta, ¿no? Ustedes ya lo sabrán, Gallup, Rupert, en su momento Lasserfeld, ¿no?, desde la Universidad de Columbia, perfeccionaron esta herramienta. Decía hace un rato Fernanda, lo nombraba Walter Lippmann, ¿no?, que también es interesante, ¿no?, un periodista erudito. Hay muy pocos periodistas eruditos hoy, pues Lippmann era un periodista erudito. Piensen que fue el primero en hablar del psicoanálisis en Estados Unidos en un medio de difusión. O sea, una persona que venía en ese entonces de letras, porque no había mucha gente que sabía de letras, de periodismo, no había escuelas. Y Lippmann escribió en 1922 el primer libro sobre opinión pública, ¿no? Entonces es interesante porque a veces decimos, bueno, la opinión pública no es, ¿no? Ustedes estuvieron discutiéndolo con ese texto hermoso del francés. En 1923, Edward Bernays escribe Crystallizing Public Opinion, que es en el fondo una respuesta desde la consultoría a Lippmann, ¿no? El libro de Lippmann es un libro teórico, el libro de Bernays es un libro de consultoría. ¿Cómo hago yo para operar sobre la opinión pública? Y claramente, a partir de allí, el desarrollo que se está haciendo de las encuestas de opinión es lo que va a ser, en gran medida, la herramienta que después, junto con la publicidad y el marketing comercial, a partir de la década del 60, va a transformar este campo de la comunicación política en marketing político. O sea, es uno de los 3 elementos fundamentales hoy en el trabajo. Ahí en el libro, en algún momento, había un dato que recopilaba, la verdad que ahora ni me acuerdo dónde era, pero un dato interesante que era que Kennedy, en 3 años de gobierno, había hecho 3 encuestas de opinión, ¿no? Nixon, en 6 años de gobierno, había hecho 233. Y Clinton, ¿no?, en sus 2 años y medio primeros de gobierno, ya había contratado 150 encuestas de opinión, ¿no? Y yo agregaría, porque me tocó estar cerca en un momento, Duhalde, ¿no?, tenía un equipo que hacía encuestas telefónicas diarias, ¿no? Una sala de consulta diaria, lo cual no es ni bueno ni malo, ¿no? Yo creo que esto marca que en política hoy uno no puede estar sin hacer investigación de mercado político. Como decía Fernanda, puede ser quali quanti. Las quanti están teniendo problemas. Alguna vez lo hablamos con Carlos Fara.
y me hablaba él del problema enorme del rechazo, ¿no? O sea, 1 de cada 10 contesta una encuesta de opinión. Imagínense ustedes cómo se queman las muestras, ¿no? Es decir, y cómo tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que no se sesgue la muestra. Yo en el libro me acuerdo que hablaba en aquel momento de las encuestas telefónicas que se sesgaban, ¿no? Hoy se sesga toda encuesta de opinión que quiere hacer una muestra probabilística al azar. Tenemos serias dificultades, ¿no? Y eso, como ustedes saben, hace que después sea muy difícil de controlar los errores, ¿no? El margen de error, porque se nos va cayendo las muestras, ¿no? La vez pasada hicimos nosotros para un grupo muy reducido de personas, porque era una fundación, que queríamos ver las personas que habían pasado por la fundación, cómo les había cambiado la vida, ¿no? Piensen que la muestra no era más de, o sea, el universo no era más de 1.500 personas, y hacíamos entrevistas en profundidad, ¿no? También recibíamos un rechazo enorme de las entrevistas en profundidad. Entonces, si el universo es 1.000, ¿no? Y se te van cayendo una tras de otra, al final, ¿cómo haces para poder? Esa es una dificultad que tenemos. ¿Cómo hacemos para entender? Por eso, ahí creo que era José recién, que decía, bueno, algunos utilizan el monitoreo de redes para tratar de entender el problema que tenemos, ¿no? Pero tampoco sirve, ¿no? Tampoco sirve. Tiene esos sesgos que marcaba Fernanda. Entonces, las encuestas sirven para un montón de cosas, se les dificulta mucho la proyección, porque en realidad no fueron hechas para proyectar elecciones, y ahí en el texto ustedes lo habrán leído, creo que en el capítulo 2 o 3, no me acuerdo cuál de los 2 capítulos, hablaba un poco de eso, ¿no? La dificultad enorme que tenemos para hacer proyecciones. A veces las usamos como si fueran, ¿no? Digo, la bola, ¿se acuerdan en las películas, ¿no? Que los adivinos tenían una bola de cristal? No son bolas de cristal, y a veces forzamos el instrumento para que lo sea. Entonces, eso ya nos trajo problemas en la década del 40, y de ahí viene un poco el rechazo de determinados sectores a las encuestas de opinión. La encuesta de opinión es una foto de algo que está pasando en la sociedad en un determinado momento. No puede ir a insights muy profundos, porque tiene que ser la misma pregunta sistematizada a todos los que conforman la muestra, por lo tanto no puedo profundizar cuestiones muy de insight, para eso están los focus group o las entrevistas en profundidad. Entonces ahí tenés una limitante. Describe muy bien, varias veces lo dije en el libro eso, ¿no? Con Alejandro, porque es una gran preocupación. Describe muy bien el todo, pero muy mal al individuo, ¿no? Entonces yo puedo describir, en general, los que votan a este candidato tienen esta tendencia, pero si yo voy a analizar uno por uno, claramente no lo puedo describir. Entonces es interesante entender eso, que a veces cuesta. También, y fíjese, al final del texto del libro yo incorporé directamente el código deontológico de la WAPOR, de la World Association for Public Opinion Research, y hay un texto muy breve ahí que dice decálogo de las encuestas confiables, que también aparece por el final, que la intención de estas dos cuestiones, cuando la veíamos con Alejandro, era entender que muchas veces el problema que tenemos en la credibilidad de las encuestas es que hay malos encuestadores y hay malas encuestas, ¿no? De alguna manera. Entonces, también hay malos comunicadores de encuestas, es decir, hay periodistas que toman las encuestas sin tener en cuenta esta calidad, esta confiabilidad. Entonces, claramente ustedes leen encuestas donde, fíjense, en el decálogo se decía, tiene que haber un autor, tiene que haber una ficha técnica, ¿no? Tiene que estar el nivel de confianza, tiene que estar el margen de error, tiene que estar el tiempo. Las encuestas tienen una mortalidad, ¿no? De la muestra, ¿no? Si yo tomé una muestra hace 3 meses, no puedo estar ahora infiriendo un comportamiento social hoy. El tamaño de la muestra, y yo ahí ponía así, es relativo, ¿no? Pero que en Argentina pensemos que una muestra a nivel nacional menor a 1.100 casos,
hoy podría ser un poquito más, es un tanto extraña, ¿no? Digo, es un tanto extraño. Uno ya debería desconfiar, dice, ¿no? Total nacional, 500 personas, y vos decís, y no me suena, ¿no? Un margen de error mayor al 3% y ya estás, o un nivel de confianza menor al 95%. Bueno, hay determinadas cosas que los periodistas deberían saberlo, ¿no? Y deberían darse cuenta, bueno, ahí decía yo, bueno, el campo, la cantidad, y el financiamiento también. O sea, también es importante saber quién está financiando las campañas, que a veces no se dice por cuestiones de confidencialidad, pero es importante. Y si van al código de la web, porque está publicado en internet, lo pueden buscar, van a ver que hay una serie de recomendaciones a la hora de hacer una encuesta, que las tienen que tener las encuestadoras, pero también la tendrían que saber los periodistas y el común de las personas a la hora de leer una información, ¿no? Entonces me parece que es importante eso de la encuesta confiable. Otra cuestión también que se nos plantea hoy y que tiene que ver mucho, fíjense, lo estaba releyendo porque Emanuel me obligó a releerme. Este es mi segundo libro, entonces hace muchos años que lo escribí. Pero hay una cuestión que tiene que ver mucho hoy con la concepción del populismo. Fíjense qué interesante, ¿no? Hay un momento donde yo tomo ahí a Dader, un autor español a quien conocí hace muchos años, un experto en opinión pública. La idea de confundir democracia con encuesta, ¿no? Y fíjense que eso es, ¿no? Es decir, representación estadística con representación política. Hoy podríamos agregarle representación en medios sociales, ¿no? Tenemos una tendencia a confundir estas cosas. Entonces me parece que es importante eso para, de alguna manera, reflexionar, ¿no? Una encuesta de opinión, yo lo ponía ahí, es como una especie de metonimia de la democracia, sí, pero tiene sus limitaciones. Entonces tampoco hay que confundir, ¿no? Tener no sé, lo que sale en una encuesta de opinión con la realidad o con la legitimidad. Podríamos también llamarlo más representatividad, legitimidad, ¿no? Legitimidad política, no necesariamente la legitimidad está dada por las encuestas. La encuesta puede ser un elemento que nos permita ver alguna de estas cosas, pero no es automática, exactamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. La otra cuestión, y es que ahí voy un poco a lo que decía Fernanda, porque, es decir, lo decíamos, también la idea de las redes sociales como una herramienta. Esto es muy claro. Fíjense ustedes, cuando empezaron las redes sociales o empezó Internet fuertemente a principios de este siglo, hay un montón de autores, y ustedes estudian comunicación y se acordarán, ahora me viene a la mente Jenkins, pero podría ser muchos más que Jenkins, que tenían una visión muy positiva de las redes sociales. Entonces, en esa visión, ellos veían las redes sociales como un gran foro democrático, ¿no? Y en realidad, cuando vamos ahora, y Emanuel lo nombraba, a Han, lo tengo por ahí atrás, a alguno de sus libros, cuando vamos a Han, lo que empezamos a ver es que no es así, ¿no? Y si en el medio la tenemos a Van Dijk, te va a decir, mirá, el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que las redes hoy están colonizadas por intereses empresarios y por intereses políticos. Entonces también eso hace que ese foro de discusión sea un foro de discusión que a veces genera, o sea, si lo tomamos como muestra, generalmente a veces muestra una gran distorsión, con respecto a la realidad, ¿no? Es decir, a veces hay más grieta en las redes sociales que en la realidad de la política, ¿no? No sé si una sátira, podría ser más el grotesco, me gustaría, ¿no? Que es más nuestro, es más del teatro argentino, ¿no? Es como esas series que hacía Suar antes, ¿no? Es decir, ¿no? Que en realidad nos representaban a todos, pero no nos representaban a todos, nos representaban grotescamente. Estoy pensando, no sé, en las primeras Campeones, ¿no? O alguna de esas series, o las que te hacía, ¿no? Donde vos ves una familia que es bastante grotesca con respecto a la realidad. Pero de alguna manera no hay que dejar de escucharlas. Lo que digo es, hay que tener cuidado.
¿cuántas personas, en realidad, cuántos argentinos participan en la discusión diaria de Twitter, por ejemplo? Es interesante tenerlo como dato. No son muchos, como decía Fernanda, sí hay muchos silenciosos, ¿no? Y acá me vino a la mente una frase que se le adjudica a Napoleón, como siempre, nunca sabremos si lo dijo Napoleón o no, que decía que 10 hombres gritando tienen más fuerza que 100.000 en silencio, ¿no? Entonces, también hay una cuestión de espiral de silencio que al estilo de Noelle Neumann, una especialista en opinión pública, que de hecho este manual tiene muchas referencias a Noelle Neumann. Noelle Neumann tenía esa idea, ¿no? Esa idea de la espiral del silencio que es muy válida para las redes. Hay mucha gente que no habla, mucha gente que tiene temor a ser censurada, y también eso es un problema para las propias encuestas de opinión, ¿no? Es decir, hay determinados momentos, ¿no? Quizás momentos donde hay nosotros le llamamos una grieta, ¿no? En Argentina, donde hay una diferenciación política o ideológica muy fuerte, donde mucha gente no, digamos, en una encuesta va a intentar... Napoleón es anterior a San Martín, esta frase por ahí la sacó Napoleón, San Martín de Napoleón, podría llegar a ser, ¿no? Están ahí contemporáneos. En algunos lados se le adjudica a Napoleón. Sí sé que en algunos otros lados a San Martín. Entonces, decía, a veces tenemos esa dificultad de no saber cuántos son los que verdaderamente están hablando, y deben ser muy poquitos, ¿no? Deben ser muy poquitos. En comparación con el total país, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando trabajás para empresas, sobre todo, yo trabajo mucho para empresas y para políticos, pero para empresas, los directores generales de empresas se ponen locos con Twitter cuando hay alguna referencia a la compañía, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no? La verdad que es tremendamente complicado esta idea de explicarle, che, mirá, en realidad no pasa nada. No pasa nada. O sea, sos trending topic en Twitter. ¿Cuánto puede durar eso? ¿No? Entonces, trabajemos mejor en medir la satisfacción del cliente, en medir cuestiones más duras y no tanto el ruido que se genera en redes sociales, que en el fondo es eso, es un gran ruido mediático. Y, ¿qué más? ¿Qué cosas se me ocurrieron ayer y hoy cuando estaba pensando esto? Decía, las dificultades, la democracia no es encuestas. Las encuestas cuando se publican generan también una distorsión en una campaña electoral, aunque van a ver ustedes que al final, tomando muchos autores que analizaron estos temas, los efectos, tanto vagón de cola como el efecto David, a veces se autolimitan, digamos, o se autocompensan, mejor dicho. Entonces tampoco queda muy claro y eso habría que analizarlo situación por situación, ¿no? Uno no puede decir, mira, cada vez que se publica una encuesta se genera el efecto vagón de cola y todo el mundo quiere votar al que en la encuesta está primero. No necesariamente es así, porque también puede generar el efecto David, que es el contrario. Votemos al que va a perder porque así lo apoyamos mejor. Entonces, es un problema. Sí, Emma. De hecho, Fede, hay como una parte de la bibliografía que acuerda con el vagón de cola y hay otra parte de la bibliografía que está más cercana al tema del efecto David y demás. Y yo la semana pasada ponía el ejemplo de guarda si justamente después la corriente de opinión es como, por ejemplo, ponía el ejemplo un poco con humor de lo que se muestra en la serie de Netflix, La Casa de Papel, que el público se identifica con los delincuentes. Digo, esto a veces uno puede ir para un lado, otro para el otro, pero hay que tener el ojo muy, muy afinado para ir viendo primero las limitaciones de las herramientas, y algo interesante que mencionabas es, bueno, cada vez aparecen más herramientas y cada vez está el ojo del investigador y dejándose
ayudar, colaborar por otras disciplinas, digo, las entrevistas en profundidad, o lo quali por un lado, lo quanti por el otro, los especialistas en opiniones digitales por otro, y bueno, y todo lo nuevo de las neurociencias, y la Big Data, y la inteligencia artificial. Digo, hoy el escenario es aún más complejo. Totalmente. Para sacar un dato de calidad, o que ese dato se convierta para que después podamos tomar decisiones para intervenir en campañas, en lo que fuere, que sea el objetivo de la investigación. Hoy es mucho más complejo. Ponías el ejemplo del el alto rechazo que tienen las investigaciones. Hoy en localidades con un universo pequeño que antes eran sencillas de realizar, y la verdad que hay que tener digamos, una insistencia y un especial control en ese eslabón que bien mencionás en el libro, que es el encuestador, para ver cómo, digamos, controlamos esa actividad, porque digo, hay localidades acá muy cercanas a Paraná Campaña, donde hay un universo de 1.000, 1.200 votantes, y después decimos, bueno, en un par de días capaz que podemos hacer una investigación, y resulta que se complica más de la cuenta porque X motivos, entre otros la inseguridad. Eso te iba a decir, en los conurbanos, uno de los problemas grandes que tenemos, en un país que tiene más de la mitad de la población sobre la línea o bajo la línea de pobreza, se transforman en lugares muy, muy difíciles de sondear, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé, que yo les contaba, yo era estudiante, estaba estudiando publicidad. Me acuerdo una vez que me mandaron a Lugano, ¿no? a los grandes monoblocks acá en la capital federal, en Lugano. Y era todo un tema, digo, porque uno en el fondo era un chico de universidad, y ir a un lugar que parecía... no pude salir, pero no pude salir porque los vecinos se llamaban entre ellos para que yo los entrevistara, ¿entendés? Es decir, y yo decía, no, mirá que yo tengo la muestra, y tuve que entrevistar gente que después no se usó para que me dejaran irme, ¿no? Porque era otra cosa. Entonces la gente estaba feliz de que alguien fuera a preguntarles cuestiones políticas. Era mate, bizcochito. Entonces era otra realidad. Yo me acuerdo de hacer encuestas en Palermo, tocar el portero eléctrico y que la gente te abría la puerta automáticamente para que subas. Entonces vos subías con la encuesta. Y vos decís, qué locura. O sea, estoy subiendo. Me acuerdo una vez que era una señora que vivía sola y que justo yo necesitaba a alguien de esa edad, mayor de 65, y yo estaba feliz de la vida. Y la señora vivía sola, ¿entendés? Y yo me senté ahí con ella, tecito, qué sé yo, haciendo la encuesta. Vos decís, eso hoy es imposible. Es imposible. Es prácticamente otro mundo. Claro, entonces me parece que eso, y estamos hablando de la década del 80, o sea, tampoco estoy hablando en el siglo XVI, ¿entendés? Claro. De la década del 80, o sea, en la década del 80 en la Argentina, con todo lo que había pasado en la Argentina, estamos hablando después de la dictadura esto, o sea, a ver, cuando yo estaba terminando la carrera, o sea, no estamos hablando de la gente te abría las puertas, quería opinar, había un clima diferente. Había menos inseguridad, lo que vos decías. Uno podía ir a... La última vez que yo estuve trabajando en el conurbano, uno de los que dirigía, que era del partido al cual yo le dije, bueno, me voy a La Ferrere. Y me dice, no, Fede, vos no vas a ir a La Ferrere. Le digo, ¿pero por qué? Si yo estoy trabajando, quiero... No, vos no podés ir. Así directamente me dijo, vos no podés ir. Es peligroso que vos vayas. Entonces digo, pero escúchame, yo trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza, o sea, no soy un extraterrestre. Me dice, no, en ese lugar donde vamos, vos no vas a ir. Y de hecho no fui. Entonces, sí, no estamos, ¿entendés? Es como si vos dijeras, tenés que ir en medio de un campo de batalla. Esas cosas son tremendas, ¿entendés? Y eso a veces nosotros desde la universidad, desde la academia, también lo tenemos que reflejar. Porque a veces, ¿sabés cuál es el problema a mí, Emma? Lo que me pasa, que parece que estamos contando cosas de Disneylandia y nos estamos olvidando de la otra mitad, ¿no? Es decir, hay una
segunda mitad del país que está sumergida, en la cual empezamos a tener estos problemas. Y posiblemente si vos vas, hay un montón de gente que estaría encantada de darte tu opinión, porque tienen la sensación de que jamás son representados en ningún estudio de opinión. Pero claro, hay que ir hasta ahí, ¿no? Hay que vencer esas barreras reales que existen, ¿no? De delincuencia, de narcomenudeo, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un tema y que yo digo, me preocupa, ¿no? La verdad que en cierto modo me preocupa porque, digo, tenemos que decirlo, ¿no? Tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo presente. El decir las cosas hace que, de alguna manera, las cosas entren en agenda, ¿no? Entren en nuestra agenda, aunque sea en la agenda de investigación social, ¿no? Totalmente, Fede. De hecho, me hiciste acordar algo que nos ocurrió con un equipo en la costa del Uruguay, acá en Entre Ríos, específicamente en la ciudad de Concordia, que es una del top 3 de las más vulnerables adentro de lo que es la Argentina y los informes recientes. Y a una chica, una encuestadora, le dijeron: no, querida, no vengas con cartera, trae una bolsa. Y tenía únicamente, digamos, un par de cosas en su cartera, como cualquiera que se traslada a hacer una encuesta necesita tener al menos un par de cositas. Y esto fue hace aproximadamente 10 años atrás. Vos contás un ejemplo de hace no mucho tampoco. Hoy es un gran tema para los investigadores y también es algo que está, diría, por fuera de lo que es el marco de los investigadores y encuestadores. Por fuera nadie habla de esto. Y es un temón, porque, bueno, la representatividad, bueno, los sesgos, un montón de cuestiones que hacen que la herramienta, bueno, es compleja. No quiero dejar de pasar, después tuyo, Fede, Marcelo quería hacer una pregunta, me parece. Marcelo Cariñano. Lo perdimos a Marcelo. Bueno, sí, avancemos, Fede. Ahí es interesante lo que marca Gustavo Mendoza. Dice la importancia de cruzar entonces lo quali con lo quanti, ¿no? Porque a veces hay lugares donde podríamos llegar a algunas cuestiones con una quali y no con una quanti. Entonces, siempre la triangulación está en la base de la investigación social, ¿no? Entonces siempre hay que buscar en lo posible hacer una triangulación quanti-quali, porque siempre nos sirve para resolver ese problema, ese limitante que tiene claramente las encuestas de opinión. Fíjense una cosa interesante, yo básicamente esto lo aprendí, encuesta de opinión, te decía, Alfredo Santos fue un gran maestro para mí, y el otro es Fernando Tesón, que en realidad era un semiólogo que falleció muy joven. Fernando era un tipo muy interesante porque Fernando venía de la semiología, entonces analizando la opinión pública de la semiología también es una herramienta que nosotros tenemos a disposición, ¿no? Y la verdad que él siempre sostenía esta idea de que, digamos, de que lo quanti solo nos sirve, de que lo quali nos ayuda a entender las cosas. Y siempre me remarcaba algo que yo lo repito como un loro, ¿no? Decía, los fenómenos estructurales son muy difíciles de percibir porque son imposibles de medir en algún sentido. Porque nosotros en realidad con las herramientas de medición de las ciencias sociales lo que estamos midiendo es coyuntura, ¿no? Entonces, lo estructural no se ve. Uno puede decir, bueno, por eso es tan importante a veces la experiencia personal. El conocimiento, ¿no? El conocimiento general, histórico, político, ¿no? Social, el bajar al terreno, cada tanto los investigadores tienen que bajar al terreno, porque todo eso es lo que te va a permitir a vos empezar a intuir cambios estructurales, ¿no?
porque las encuestas te van marcando coyuntura pura. Entonces, de pronto vos decís, coyuntura es lo que la opinión pública dice hoy. Eso es lo que te marca. Lo que te marca una encuesta de opinión es lo que la opinión pública dice hoy. Con ciertas limitantes que ya las vimos cuáles son, ¿no? A veces, algo muy interesante, sí. Fede, que decís en el libro es que muchas veces hay algo de la coyuntura que nosotros cuando estamos haciendo una investigación, estamos forzando a que opinen, porque quizás a veces no tienen la opinión formada y en ese momento te llega la pregunta. Bueno, interesantísimo esa distinción entre que forzamos la opinión y medimos reacciones. Claro, podemos pensar una cosa interesante. Creo que por ahí en el libro había una frase que, como diciendo, si yo hago una entrevista de media hora a una persona hablando, no sé, del conflicto de Medio Oriente, por ahí es la media hora más larga de su vida opinando sobre el conflicto de Medio Oriente. Así, jamás en su vida habló media hora sobre ese tema con nadie. Entonces, claramente ahí hay una cuestión que forzamos. Va a querer contestar porque quiere quedar bien con vos. Hay una cuestión siempre que hay que cuidar mucho, que es que muchas veces el entrevistado quiere quedar bien con vos. Quiere, de alguna manera, no quedar como ignorante. Entonces, eso hay que manejarlo muy bien. También hay un problema, nosotros ya lo teníamos cuando hacíamos encuestas hace muchos años, y hoy también, es la capacitación en la cara a cara o en la telefónica cuando no es automática, del entrevistador, ¿no? El entrevistador es un factor fíjate que el entrevistador es un factor de error que no lo podemos medir, ¿no? Es un error no muestral, y los errores no muestrales son los que no se pueden medir. Yo no sé cuánto sesgo voy a tener. Entonces, la ley de los grandes números te dice que si de los 100 encuestadores que vos tenés hay uno que falló, se corrige. Pero el problema es saber si está fallando uno, ¿no? Por ahí están fallando mucho más de uno. Y el encuestador, a veces, que no está bien capacitado, lo que hace es saltear la pregunta compleja, ¿no? Digamos, forzar una respuesta cuando el entrevistado no la tiene para ser más rápido, porque él sabe que tiene que ser más... Bueno, esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. O sea, la investigación social siempre es compleja, ¿no? Si alguno de ustedes tiene amigos en las ciencias duras, se van a dar cuenta que investigar en las ciencias duras es maravilloso. El tipo mete cloruro de no sé cuánto, con alcohol de no sé qué, y lo calienta a tal temperatura, con determinada presión, y siempre sale lo mismo. Es maravilloso. ¿Entendés? Nosotros intentamos medir algo y siempre sale distinto, ¿no? Entonces, eso es y además, como decíamos, el hecho de estar sentado frente a una persona e intentar hacer una entrevista o una encuesta, la estamos modificando, ¿no? La estamos modificando. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno ve el iceberg, ¿no? Ve o tiene la imagen o la foto, lo que vemos es el número, puede ser tranquilamente, podría ser una metáfora con lo cuanti, y todo lo subyacente, lo que hay abajo, lo que no sabemos de qué tan grande es todo lo quali. Con lo cual, digo, es gráficamente muy ilustrativo para el terreno que nos estamos metiendo. José tenía una pregunta, sí. Sí. En eso que hablaba recién Federico, en lo que decían que, bueno, de que presionamos nosotros también y que esa persona, capaz que por el hecho de contestarnos, nos contesta simplemente por el hecho de no quedar como un ignorante o como que no sabe, o por respeto a nosotros, ¿esa no es una forma también de ensuciar la encuesta, digamos, las probabilidades de que sea verídico o real lo que esa persona diga? No hay otra solución. O sea, hasta ahora no hemos encontrado otra manera. Por eso hay que ser muy riguroso, y yo lo marco mucho siempre, hay que ser muy riguroso en extraer una muestra probabilística en lo posible, la mejor muestra posible, en escribir un cuestionario de la manera, digamos, más, yo diría, más objetiva posible,
tratando de no manipular, porque la primera manipulación es decime qué querés que te conteste, yo te digo cómo preguntar. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, tratar de buscar las preguntas de manera que sean... Yo me acuerdo una vez yo trabajé durante unos años con Maxwell McCombs en el desarrollo de la segunda parte de la teoría de la agenda setting, ¿no? Y después de mucho tiempo cambiamos una pregunta clásica en agenda setting, ¿no? Cuando medíamos el segundo nivel de la agenda, o sea, los adjetivos que la gente le ponía a los políticos, digamos, la adjetivación a los políticos, ¿no? Porque el primer nivel de agenda lo que te marca es cuál es el político que está top of mind, digamos, de alguna manera, y si ese político para vos era positivo o negativa, ¿no? Pero cuando empezamos a profundizar un poco más, encontramos que, por ejemplo, en España, y yo después lo hice acá en Argentina y funcionó muy bien, hacer una pregunta buscando como si fuera la tercera persona, permitía ampliar lo que la gente decía sobre un político. Es decir, nosotros le preguntábamos, si usted tuviera un amigo o una amiga, ¿no? Depende del género, cambiamos, ¿no? Si usted tiene una amiga, ¿no? que no es de Paraná, ¿no? ¿Qué le diría, ¿no? del intendente? Entonces, fíjate que esa pregunta, nosotros habíamos hecho dos grupos, A y B, ¿no? A un grupo le preguntábamos, ¿qué opina usted del intendente tal? Y al otro, una pregunta abierta. Y cuando empezamos a darnos cuenta, en la pregunta donde vos hacías la tercera persona, la gente se explayaba muchísimo más, ¿no? Porque a mí no me servía que me digan, es bueno, es malo, me gusta, no me gusta. Eso no me sirve, no me servía para este caso, para esta investigación de agenda que hacíamos, ¿no? Yo necesitaba algo más pormenorizado, ¿no? Que me pongan algún adjetivo, alguna adjetivación, alguna cualidad de ese candidato más profunda. Y entonces cuando hacíamos entonces ves estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo corregimos esto? Bueno, a veces es probando distintas formas de preguntar. Por supuesto, siempre con entrevistadores, encuestadoras. Las mujeres son mucho mejores que los hombres en esto, no hay ninguna duda. Son mucho más empáticas que nosotros cuando hacen entrevistas. Y de alguna manera hay que capacitarlos muy bien. Porque ¿no? Entonces hay que capacitar, hay que generar una muestra ¿no? que nos sirva de testeo del cuestionario. O sea, todo eso te va a encarecer, claramente todo esto encarece la investigación, pero la hace mejor, ¿no? Sí, es buenísima incluso esta sugerencia final y es la que muchas veces, digamos, no hay que pasarse de largo porque, bueno, es donde ahí se detectan esos primeros errores, esas primeras falencias que tiene la guía. Tenemos ahí, hay un par de preguntas, una más larga y Juan Pablo Arias, que él es de Radio UNER también, digamos, tiene un programa desde hace varios años, no quiero errar, por eso digo varios, Juanpi. Sofía dice, buenas tardes, entonces, ¿cómo podríamos hacer para que una investigación nos sirva para proyectar o pensar posibles soluciones a futuro? Para trabajar en distintos espacios con informaciones que obtenemos de forma puntual. ¿El objetivo de las investigaciones es solo adquirir información situada en determinado lugar y espacio? ¿Cómo podemos utilizar las investigaciones de opinión pública como una herramienta? Bueno, son varias las preguntas. Sí. Yo me quedaría por lo menos por la primera, cuando uno confunde por ahí este tema de la herramienta con sus limitaciones. Digo, la palabra proyectar es la que quizás ahí está haciendo más ruido, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que una investigación nos sirva para proyectar? Bueno, creo que ahí, Fede, toda tuya, pero bueno, creo que la palabrita proyectar es la que más ruido hace. Sí, a ver, la encuesta de opinión pública es una herramienta que te va a dar una determinada información sobre un determinado tema. Esa información te va a permitir a vos planificar, por ejemplo, una determinada acción. Claramente, ¿no? La acción directiva o la acción del consultor, que es lo mismo, porque en realidad nosotros apoyamos a alguien que va a tomar una decisión estratégica en una organización política o empresaria,
se maneja siempre con un grado de incertidumbre. Grado de incertidumbre que nosotros no vamos a despejar con una encuesta de opinión, un focus group o entrevistas en profundidad. Si nosotros hacemos las tres cosas, por ejemplo, claramente ese margen de incertidumbre va a ser más pequeño. Pero siempre hay una incertidumbre en la acción humana, porque muta. Entonces, decía yo antes, las muestras tienen vencimiento. O sea, lo que yo investigo hoy, dentro de una semana, si es en política, más todavía. Imagínense ustedes, fíjense, nosotros acabamos de tener este fin de semana un hecho internacional que modifica toda la agenda política mundial. Si yo hubiera hecho una encuesta el viernes, ¿no?, sobre temas, el posicionamiento internacional de la Argentina, por ejemplo, hoy ya no me sirve, ¿no? Porque claramente pasó algo tan importante que modificó todo lo anterior. Entonces, ese es un problema. Estamos investigando algo que se mueve, que vive, que toma decisiones, que sufre, que tiene una vida. Entonces, nuestro flanco de análisis es móvil, ¿no? Entonces, la herramienta te va a servir para eliminar cierta incertidumbre y a partir de ahí planificar. En entornos tan cambiantes como los del siglo XXI, ¿no? A mí siempre me gustó mucho aunque después terminó abusando un tanto, Bauman con el tema de la liquidez. Todos los libros de Bauman tienen, ¿no?, el componente líquido por ahí metido. Pero está buena la idea. ¿Por qué? Miren, por dos razones. Una, porque claramente el líquido no tiene forma, ¿no? Y fluye. Y la idea vieja de los griegos, ¿no?, de la metáfora del río, ¿no?, que fluye, que cambia todo el tiempo. Pero además por otra cuestión, y es que yo lo asocio mucho con la evolución de las especies. El pez, que es, según algunos, el origen de las especies, está dado en el mar, ¿no? De hecho, es lo que más hay en nuestro mundo, no tiene territorio. Porque en el agua no hay territorios. Entonces, los peces no tienen territorio. Fíjense, Carl Sagan decía que justamente el gran salto cualitativo de la evolución es cuando el pez se transforma en anfibio. Porque una vez que ese pez pisa la arena de la playa, ahí hay un territorio. Y fíjense que tanto los cocodrilos como los hipopótamos son de los animales más territoriales que existen, ¿no? Siendo que viven gran parte de su vida en el agua donde no hay territorio, pero en cuanto pisan la playa, ahí hay territorio. Entonces, también nosotros estamos midiendo un siglo XXI donde todo el fluir hace que tampoco las personas tengan un arraigo tan marcado, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, vos pensás que eso también modifica lo que estamos midiendo y también hace que sea todo mucho más lábil, mucho más rápido, mucho más cambiante. Entonces me parece que, sí, yo adoro la metáfora biológica, Gonzalo. Te aviso que soy casi tengo un exalumno mío que me ha intoxicado mucho con esto, que es Pato Russo, que es sociobiólogo, entre otras cosas, tantas cosas, Pato. Entonces me ha intoxicado mucho con esto de las metáforas biológicas. Sí. Sí. Fede, pasemos ahí. Juan Pablo Arias está levantando la mano. Sí, tenía levantada la mano, sí. Casi que te va a tomar como declaraciones para radio, ¿no? Ten cuidado, entonces me cuido. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias. Che, no, Federico, vos sabés, quería preguntarte, porque me parece re interesante, algo que decías recién, pero que también está en tu libro, sobre la sondeocracia. Vos hablabas sobre la necesidad que tienen los gobiernos de conocer qué es lo que está pasando, y una de las mejores herramientas para hacerlo es precisamente las encuestas de opinión. Se jactaba, o se jacta en cuanto oportunidad tiene, uno de los hombres importantes que tenía Mauricio Macri, Durán Barba, de hacer casi una encuesta por día. Y vos decías también esto que señalabas esto que Duhalde hacía o mandaba a hacer de una encuesta por día. Ahora, parece ser peligroso esto de caer en esa sondeocracia donde se da lugar a la encuesta dejando de lado las necesarias políticas que debe aplicar o llevar adelante ese gobierno.
Sí, justamente, mira, es un tema que a mí me apasiona ese, porque por una parte entiendo, ¿no?, la necesidad de hacer encuestas todos los días, porque hay una necesidad de eliminar la incertidumbre, ¿no? En el caso de Duhalde era clarísimo eso, ¿no? Había que eliminar la incertidumbre. De hecho, yo simplemente me llevaron ahí para asesorarlo y no me, digamos, para asesorar sobre un punto, que era la agenda setting, que es una de mis especialidades, ¿no? Yo lo que le decía básicamente a la gente que trabajaba con él, decía, mirá, los temas tardan en cristalizar 15 días. Si vos medís todos los días la agenda, nunca vas a ver, ¿no?, la cristalización del tema, ¿no? Entonces, pero bueno, al final nunca llegamos a ningún acuerdo, pero me sirvió simplemente para conocer esa sala. Era espectacular, ¿eh? Te puedo asegurar, estaba en la avenida de la Santa Fe, 2 pisos o 3 pisos, no me acuerdo cuánto tenía, donde tenías gente haciendo encuestas todo el tiempo y monitoreando medios todo el tiempo. O sea, había una gran obsesión por eso, en un momento muy crítico, claramente, ¿no? Entonces, yo entiendo la necesidad de hacer sondeos, pero el problema es que terminás siendo vos mismo un político coyuntural. La opinión pública es por definición, desde Littman, Bernays hasta acá, no siempre se ha definido con la metáfora de mercurial. Ahora hay que explicarle a los chicos qué es la metáfora mercurial, porque digo, no usan más termómetros con mercurio, pero los termómetros antiguos, digo, para los más jóvenes, tenían un bulbo con mercurio, y con el calor el mercurio se expande. Entonces, la opinión pública hace eso, se expande, pero después cuando se vuelve a enfriar, desapareció. Entonces, hoy mucho más. Entonces, claro, si yo estoy midiendo todo el tiempo y me estoy pillando en las encuestas, corro el riesgo, además, de tomar decisiones que son absolutamente cortoplacistas. Ese para mí es uno de los males más grandes que tiene la democracia contemporánea. Nosotros, por una razón, en el mundo, no solamente en la Argentina, también lo hicimos en Argentina, bajamos de 6 años de gobierno a 4, ¿no?, por una cuestión de que decimos, bueno, es mejor, ¿no?, que haya cambios, ¿no?, y que nadie se eternice en el poder, etcétera, etcétera. Pero además a esos 4 años de gobierno le metimos en el medio una elección de mediano término, con lo cual vos podrías decir que en realidad el político gobierna 2 años. Si le llega a ir mal en la elección de mediano término, los otros 2 años que le quedan son en realidad casi de parálisis política. Está esperando la elección. Entonces, imagínate que ya lo limitamos coyunturalmente, ¿no?, a decisiones coyunturales. No, pero mira, hay que hacer algo tremendo con la sequía en Córdoba, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, ¿no? O en La Pampa. El tipo te dice, no, pero eso es un tema de 40 años. No, la opinión pública no está diciendo eso. Claro, porque la opinión pública es absolutamente coyuntural. Mide, habla de lo que nosotros le preguntamos, y generalmente nosotros le preguntamos cosas muy coyunturales. Entonces, olvídate de pensar hoy en un estadista, ¿no?, pensar un político de largo plazo. Hoy lo que te vas a encontrar es que son políticos de corto plazo, acuciados porque los periodos de gobierno son muy cortos, y además porque están tomando información todo el tiempo en un momento de la historia donde los cambios son absolutamente vertiginosos. Mira, quizás uno de los cambios más brutales en la historia de la humanidad sea la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa duró 10 años. Y hoy decís, 10 años son 3 periodos de gobierno. O sea, tenés 3 presidentes, ¿entendés? Y en la Revolución Francesa vos decís, no, viste que parecía como un gran cambio. Hoy, en 10 años, tenés 3 presidentes distintos. Y te puede pasar la coyuntura rarísima en la Argentina de tener en 10 años el mismo partido gobernando, como pasó con los 12 primeros años del kirchnerismo, que es un caso excepcional. Pero en general lo que vos vas a tener es alternancias del gobierno. Entonces me parece que eso hace que exacerbemos la sondeocracia, que para mí es negativa, como para mí es negativo el populismo, a pesar de que hay mucha gente que lo ve hoy ya, y algunos teóricos, justo digo esto porque estoy investigando sobre eso, que lo ven como algo medianamente positivo. ¿No?
Y el populismo se alimenta de esto, porque no te olvides que el populismo básicamente es generar un diálogo directo del gobernante, una de las características, ¿no? No la única, con el pueblo, y bueno, la opinión pública, el análisis de opinión pública te da una herramienta para eso, ¿no? Para escuchar la voz del pueblo. Pero para mí hay algo que estamos olvidando, ¿no? Y es que este francés, ahí se me acaba de ir lo que iba a decir, apenas surge en 1776 la democracia en Estados Unidos, ¿no? Tenemos, se me fue el nombre. Emanuel me va a hacer acordar. El politólogo, bueno, no era politólogo, en realidad iba a investigar el sistema penal en Estados Unidos y escribió La democracia en América. ¿Cómo se llama ese libro? Ya me va a salir. Tocqueville, gracias. No me acordaba de Tocqueville. Mirá vos, hice un curso de 3 meses sobre Tocqueville en Navarra. Tocqueville ya detectó el problema. Es maravilloso. Yo cuando lo pensaba, decís, este tipo tenía una agudeza. Dice, la tiranía de la mayoría. Y fíjate que el populismo se basa en eso, en el fondo, en Tocqueville. La raíz del populismo en realidad está en leer esa frase de Tocqueville y en vez de verla como un defecto, hacerla virtud. Entonces, claro, entonces prueba. La encuesta de opinión, en el fondo, puede ser una herramienta que también contribuya a generar una cierta tiranía de la mayoría. Porque las encuestas igualan todas las opiniones y son, como decíamos, son coyunturales, igualan todas las opiniones. Te sirven para trabajar sobre lo que está pasando, y eso te va a limitar la proyección a largo plazo, porque a veces la proyección a largo plazo es contradecir a la opinión pública hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo si yo me baso en un sistema de gobierno que se basa en esta coyuntura, yo nunca voy a tomar una decisión contraria a la opinión pública? De hecho, Edward Bernays, que era un gran manipulador de la opinión pública, quizás el más brillante de todos, manipulador de la opinión pública, siempre decía, no se puede contradecir a la opinión pública, ¿no? Era una de sus máximas, ¿no? No se puede contradecir a la opinión pública. Entonces, claro, pero si yo no la puedo contradecir y la opinión pública tiene una opinión errada o equivocada de la solución de un problema, entonces nunca lo vas a solucionar. Me parece que es una limitante, ¿no? Como decía, contestándole un poco a Juan Pablo, ¿no? La sondeocracia es una gran limitante de las políticas de Estado de largo plazo. Hay un texto que estábamos viendo también un poco en el marco del seminario, que es de Mata, y que planteaba un poco también esta cuestión de cómo de algún modo, a partir de esto que un poco describías vos, se diluye el rol de los políticos como formuladores de diagnósticos y de proyectos, como pertenecientes a una identidad partidaria, representando un modelo de sociedad, y empiezan a aparecer como ejecutores de acciones que se sustentan en estas bases de datos, en definitiva. Sí. Sí, había un partido que no duró mucho, ¿no? Que era el partido de la red, ¿no? Era una idea así muy de inicios de todo este fenómeno que plantearon hacer una plataforma política basado en un sistema wiki, ¿no? Es decir, en vez de que haya un político que haga una plataforma política, hagamos todos una plataforma política. Terminó fracasando básicamente porque digamos, era bastante particular y porque la plataforma política claramente nunca se llevó a cabo, porque alguien tiene que dirigir, ¿no? Si no, el caos por sí mismo no se dirige, ¿no? Pero pensá que hoy si yo le planteara esto a la generación Z, muchos me dirían, mirá qué buena idea, ¿no? Mirá qué buena idea. Entonces, nosotros podemos autogobernarnos. También está esa fantasía mucho, ¿no? Anda dando vueltas mucho esa fantasía. Es decir, la conexión en red te permitiría casi una democracia directa, y nosotros sabemos que no es así. ¿No? Pero la vez pasada me decía uno de mis hijos, ¿no? Y si votamos por internet las leyes, ¿para qué necesitamos el Congreso? Pero además,
es un tipo muy piola, no porque sea mi hijo, sino debe ser por la madre. Pero el tipo me dice, papá, en la Constitución Nacional se permite la presentación de proyectos desde la base. Es constitucional lo que te estoy diciendo. Sí, no, digo, esa parte le digo así, el resto no me engañé, ¿no? Porque usaba muchos silogismos retóricos, pero no me engañé. Pero vos pensás que esa mentalidad está. Entonces, cuando vos planteás en un candidato político, es decir, que el problema es la posibilidad del no Estado, resulta que responde a muchas de estas cosas que están dando vueltas por ahí. ¿No? Perdón, Federico, quiero agregar Sí. algo, citándote a vos mismo, que me parece estar re bueno, a propósito de la sondeocracia, que dice que uno de los problemas que tiene, perdón, que decís vos que uno de los problemas que tiene es que evita el debate. La sola mención a que la mayoría está de acuerdo evita los necesarios debates que vos tenés que hacer, me imagino ya en cuestión como sociedad, para poder avanzar hacia la solución de ese problema. Sí, y además contradice la base de la República Democrática. La República Democrática tiene como base, si ustedes recuerdan, bueno, no sé, resulta que, viste, vos tenés alguien y yo tengo teléfono que suena. La base es Montesquieu, Rousseau, ¿no? Hobbes, Locke, ¿no? La modernidad. Siempre pensaron que en el debate se logra llegar más a la verdad. Por eso todos los sistemas se basan en que, digamos, de alguna manera, el corazón de la democracia es el Parlamento, y el Parlamento el Congreso, es un lugar para debatir, ¿no? Fíjate qué interesante, la primera instancia judicial es un juez, la segunda son 3, y la última son 5 o 7. ¿Por qué? Porque siempre está pensado en que el debate es la manera de llegar a la verdad, al bien común. Entonces, claramente, lo que dice Juan Pablo es cierto, es decir, claramente, si yo, porque la mayoría dijo esto, ya no discutimos más, pierdo la esencia de la democracia, que la esencia de la democracia es la discusión. Es muy difícil entenderlo esto hoy. Es plantear, mirá, la esencia de la democracia es la discusión. Incluso yo lo he visto en periodistas, no en Juan Pablo, ¿no? Aclaro. Lo he visto en algunos periodistas que dicen, los diputados pierden el tiempo discutiendo la ley, ¿por qué no se deciden? Le digo, no, porque la idea era esa. La idea era que se tarde en tener una ley, ¿no? Quizás uno de los problemas de la ley bases es justamente no haber pensado en la estructura de la democracia republicana, que es discutir cada ley, ¿no? Porque en la discusión vamos a llegar más cerca de la verdad. Eso es la idea. Esa misma idea, fíjate vos, que está en el seno de la antigua Iglesia Católica, que hoy retoma, que retoma el Papa Francisco. La sinodalidad, se dice en la Iglesia Católica. ¿Qué es la sinodalidad? La discusión de los temas entre muchos, ¿no? Entonces, fíjate que estamos perdiendo eso. Porque las redes te hacen pensar que estamos haciendo eso, pero no estamos haciendo eso. Eso lo pensaba Jenkins, no Han, ¿no? Sí, y algo que sumo, Fede, que es que se ha puesto muy de moda en todos estos talleres de comunicación persuasiva y comunicación eficaz y cómo vender mejor y demás, que está muy, muy, muy de moda. Una de las técnicas que por lo menos de las que más en común sale, o el denominador común, es justamente decir, bueno, utilizar las cifras y estadísticas de las mayorías. Entonces, valiéndome de este ejemplo burdo, la utilización de los sondeos como parte de la clausura del debate claramente tiene, digamos, ahí una vinculación directa. No, bueno, yo tengo la legitimidad porque el 80% opina esto, porque el 70% está a favor de esto. Digo, y es algo que uno lo ve cada vez con mayor asiduidad. Digo, sí. Incluso en las propias declaraciones periodísticas de las figuras políticas. Pero además yo creo que es un argumento que han comprado incluso los periodistas. O sea, no es solamente una cuestión de los políticos, sino los periodistas y una parte de la población absolutamente también, ¿no? Es decir, esta idea de
de argumentar con estadísticas. Esta misma persona que te decía, Fernando Tesón, este profesor mío, hoy lo tengo muy presente. Fernando decía que la estadística es la primera manera de manipular a la opinión pública, y él decía siempre, y la más débil, ¿no? La primera, la más fácil y la más débil, ¿no? Porque claramente se cae por su propio peso. Pero es esta idea de interpretar las encuestas de una determinada manera sesgada, ¿no? Que el 80% de las personas está de acuerdo conmigo, pero ¿qué le preguntaste? Ese es el tema, ¿qué preguntaste? Porque si vos preguntas, ¿estás de acuerdo con la ley bases? Y yo te podría decir, con algunas cosas sí, con otras no, con otras de ninguna manera, porque es tan amplia, ¿entendés? Entonces, si vos me tomás que yo estuve de acuerdo, ¿no? Es decir, pero Federico dijo que está casi de acuerdo, ¿no? O medianamente de acuerdo. Pero es imposible, porque vos me estás preguntando algo muy... ¿no? Es que ese es el problema. Si yo hago, además, sabemos, si yo te lo pregunto con una escala de 5, y la mayoría de las personas van a estar en el medio, ¿no? Porque hay una tendencia a poner regular, ¿no? Porque si le das la opción, la mayoría va al medio. Entonces, decir, mirá, tan mal no estamos, ¿ves? El 35% dijo que nosotros somos regulares, sí, pero no sirve. Me parece que eso lo estamos... hace muchos años que lo estamos utilizando y forzando, pero bueno, hoy quizás se ve más claro, es olvidarnos de esta idea, ¿no? La democracia es otra cosa, distinta a las encuestas, es otra cosa. La democracia está basada en el diálogo, está basada en la discusión, está basada en las diferencias, no en la homogeneidad, ¿no? Al menos si uno lee un poco a los padres de la democracia americana, la democracia empieza siempre en América, no se olviden nunca. Yo a los europeos me encanta decírselos, ¿no? Porque ellos se creen que son los inventores de todo. Los padres de la democracia lo tenían muy claro, muy claro. Hay que debatir, hay las diferencias, los distintos partidos, las distintas opciones. Y nosotros estamos tendiendo hoy a una homogeneidad brutal. ¿No? Pensar que lo homogéneo es bueno y lo heterogéneo es malo, ¿no? Y yo digo, no, la heterogeneidad es buena. Y eso vos lo ves tanto desde la izquierda como de la derecha, del centro. Es como un virus, ¿no? Como si fuera un dengue, ¿no? Que está llegando a todo el mundo, y todos terminan pensando más o menos parecido. Es lamentable. Bueno, pero bueno, nos vamos a deprimir y acá está lloviendo, así que... Una gran pandemia, Fede. Sí. Esta que comentás. Bueno, nosotros acá en Paraná ha dejado de llover, se han invertido los roles, ha salido el sol hace un par de horas, con suerte, creo que con su participación, así que creo que han acompañado. Nosotros no queremos abusar de la generosidad que han tenido. Realmente para nosotros, reitero, ha sido muy grato que nos den el sí, y que no solo nos den el sí, que estén hace casi 2 horas, digamos, debatiendo, compartiendo, reflexionando y abriendo el juego sobre un tema tan complejo, tan dinámico, tan cambiante y tan estudiado. Tan estudiado. Para nosotros, seguramente continuaremos con esta actividad. No quiero cerrar o clausurar el debate, pero insisto, ya hace un par de horas que están con nosotros. Y bueno, gracias. Hasta pronto, Fede. Ojalá a la brevedad te tengamos por estos pagos. Haremos los esfuerzos porque así sea. Se vienen cosas nuevas y continuaremos con la dinámica. De parte de todo el equipo, muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Fede, Fer, gracias. Hasta pronto. Carlos, también, y a todos los que se sumaron hoy. Un abrazón, como me gusta decir, para todos. Excelente tarde. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Gracias.